todos por acudir a esta séptima conferencia que organiza la Real Liga Naval Española dentro del ciclo sobre el desastre del 98. En esta ocasión vamos a hablar sobre un asunto apenas tratado habitualmente cuando se habla de la pérdida de nuestras últimas colonias de ultramar, que no es otro que las consecuencias económicas derivadas de esta pérdida. Y para ello hemos emplazado a Luis Perdices de Blas, sin duda alguna el más brillante economista español de su generación, y yo me atrevería a decir que de los últimos 40 años de nuestra historia económica. Somos amigos. Se nota. Luis Perdices es catedrático de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo la cátedra con apenas 35 o 36 años, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de dicha universidad. Es autor de una ingente cantidad de obras relacionadas con el pensamiento económico. Por nombrar solo algunas, iba a mencionar Pablo de Olavide, 1725-1803, la decadencia política de Castilla en el siglo XVII, el mercantilismo, política económica y Estado Nacional, Diccionario de Historia del Pensamiento Económico, Economía y Literatura, Mujeres Economistas, La Hora de los Economistas, entrevistas a 40 economistas y muchas otras obras más que por motivos de tiempo obvio nombrar. Ha sido director de la revista Libros de Economía y Empresa y en la actualidad codirige la prestigiosa revista Iberian Journal of History of Economic Thought. Ha publicado innumerables artículos en las principales revistas económicas, tanto nacionales como internacionales. Ha sido profesor visitante en las universidades de Nueva York y de Harvard. Y es premio Ernest Young de la Asociación de Historia Económica, mejor artículo de Historia del Pensamiento Económico en el año 2018. Su posicionamiento económico cabría ser encuadrado dentro de lo que se podría definir como una corriente liberal, posibilista y razonable. Y su perfil profesional guarda fuertes concomitancias con la figura de los más significados docentes universitarios norteamericanos. Así que sin más preámbulos, Luis, todo tuyo. Muy bien. Vamos para acá. Muy bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la Real Liga Naval Española por invitarme a este ciclo de conferencias, por las palabras que ha dicho su presidente, Juan. Como es obvio, es amigo mío, empezamos económicas y entonces hay que desplazar un poco lo que ha dicho y además me pone en una situación pues muy violenta, porque ahora tengo que estar a la altura de lo que ha dicho, ¿no? Eso ya es muy difícil. Intentaré estar por lo menos al 40%, ¿no? Juan, cuando me llamó, me dijo que hablase sobre las consecuencias económicas de lo que se ha llamado el desastre de 1898. Pasa que hago es un poquito más, ¿no? Vale. Eh, eh, entonces, en este ciclo de conferencias, pues se ha estudiado este acontecimiento de la pérdida de los últimos territorios en el Caribe y en Asia, o sea, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, desde diferentes aspectos. Yo voy a estudiarlo desde el punto de vista económico, ¿no? Y entonces la pregunta que me planteo aquí, entonces la pregunta clave es si hubo un desastre económico después del 98, ¿no? Es decir, como la economía no es una novela de suspense, pues directamente lo que voy a decir es que no. Es decir, España perdió básicamente parte de sus territorios extrapeninsulares en dos periodos. Uno que es el de 1808-1824 y otro es en 1898. Después de 1808-1824 no hubo ese desastre. Lo que se produjo en España es que se pasó de ser España a un imperio a ser una nación. Y hubo problemas desde el punto de vista científico porque siempre que hay un conflicto bélico hay que pagarlo, ¿no? Y suele haber pues un déficit, ¿no? Y ese déficit pues en algún momento hay que resolverlo. Y en 1898 pues después de ese desastre naval, pues desde el punto de vista económico tampoco hubo unas consecuencias negativas. Algunos dicen que, igual que otro tipo de conflictos, pues hubo que resolver el problema de la deuda pública que se generó para pagar los gastos bélicos, ¿no? Pero vamos a ver que se solucionó de una forma ejemplar.
en este caso. De hecho, después del 98, en los libros de historia económica se habla de la edad de plata de la economía española, es decir, una época de crecimiento económico, ¿eh? O sea, no hubo desastre económico. Y entonces lo que voy a plantear aquí en mi exposición es la diferencia que hay entre el relato que hicieron de las consecuencias económicas y lo que realmente pasó, ¿no? Y no coincide. El relato es muy negativo, muy pesimista, pero los datos y los hechos son positivos. No es la primera vez en la historia de España que no coincide el relato con los hechos. Y este caso del 98 lo ilustra claramente. Fijaros, quien escribió en el relato de lo que pasó en España después del 98 fueron básicamente tres generaciones, que es la del 98, la del 14 y la del 27. Estas tres generaciones tuvieron una extraña relación con la economía. Básicamente es que no sabían de economía, ¿eh? Ese era su problema. Es decir, vamos a ver que eran ensayistas muy sobresalientes, periodistas muy buenos, había unos filósofos como Ortega y Gasset muy sobresalientes, también poetas como Lorca buenísimos, pero no sabían de economía. Y estos son los que escribieron el relato, ¿eh? Fijaros, los regeneracionistas del 98, sobre estos autores se ha hablado mucho, se los ha elogiado mucho, insisto, no digo que fueran buenos ensayistas, buenos periodistas, buenos pensadores, pero aquí lo que voy a defender es que no eran buenos economistas. Estos autores tenían un conjunto de ideas económicas coherentes, o más bien eran sentimientos, ¿no? Si miramos los títulos de estos regeneracionistas, no son títulos de un economista, son títulos de alguien que está hablando de sentimientos. Fijaros los dos más sobresalientes. El primero es un geólogo, ¿no? Que debía saber mucho de geología, pero poco de economía, Lucas Mayada, que se llama el título Los males de la patria y la futura revolución. No es un título de un libro de economía. Y el segundo que destaco, que es posterior, de 1918, es La ciudad castellana, entre todos la matamos. Es decir, ahí ya está expresando un sentimiento, no hay un análisis económico. Entre estos autores está, pues, otros a lo mejor más conocidos, como Ramiro de Maeztu, Joaquín Costa, Joaquín Sánchez de Toca. Es decir, hay muchos autores, insisto, muy bien valorados en otros aspectos, pero no económicos. Estos regeneracionistas bebían de las mismas fuentes de unos autores españoles del siglo XVII y principio del siglo XVIII, que eran los arbitristas. Tenían el mismo planteamiento. ¿Quién eran estos arbitristas del siglo de oro español? Estos arbitristas eran unos pseudoeconomistas que además fueron muy parodiados en la literatura de la época. Si se lee las obras de Quevedo o las obras de Cervantes, aparecen arbitristas, pero la figura del arbitrista siempre es una figura peyorativa. Por ejemplo, en Cervantes, el libro en el que aparece en el Quijote, pero donde se desarrolla más lo que es un arbitrista es en el Coloquio de los... Una de las novelas ejemplares que a mí personalmente más me gusta. Como indica el título, es una conversación entre dos canes debajo de la cama de un hospital en Valladolid, y ahí hablan de los locos de la época. Entonces, los locos de la época, era el matemático que enloquecía encontrando la cuadratura del círculo, el alquimista que enloquecía encontrando la piedra filosofal. Y los canes añaden, y hay otro que enloquece buscando los remedios a la decadencia económica de Castilla. Y este es el arbitrista. Y el arbitrista propone un arbitrio, es decir, una propuesta que era que para resolver el problema del déficit público que tenía el monarca en aquella época, lo que tenía que hacer es que los varones adultos
tenían que ayunar una vez a la semana y el dinero que no gastaban se lo daba al monarca. Con eso llevan a resolver todos los problemas. Dicen los canes que el propio arbitrista se reía de la locura que había propuesta. Es decir, es, es la idea de encontrar una causa única a un tema complejo y luego un remedio también único a una problemática compleja. Pues estos autores, los regeneracionistas, son herederos de estos autores arbitristas, ¿no? Y no encontramos un análisis teórico, es decir, una teoría que explique un fenómeno complejo y de ahí se derivan unas medidas de política económica. No, son recetas de política económica que intentan resolver todos los problemas. Por ejemplo, una de las recetas era para resolver el problema agrícola en España, era un plan hidráulico, ¿no? Pues evidentemente los planes hidráulicos ayudaron mucho a la agricultura, pero con los planes hidráulicos no se resolvían los problemas de la agricultura. Era un problema más complejo que tenía que ver a lo mejor con el crédito agrícola, con el sistema de propiedad, con la introducción de innovaciones tecnológicas o organizativas en la producción, pero no con un único remedio se iba a resolver todos los problemas, ¿no? Esto me recuerda a unas conversaciones, tengo muchos amigos médicos y siempre se quejan de que en los periódicos leen siempre remedios únicos para adelgazar, para resolver un problema de la salud. Hay que comer muchos aguacates, hay que tomar mucho aloe vera, ¿no? Porque eso es buenísimo. Y dice, pues claro, mis amigos médicos dicen, pues sí, pues hombre, comer aguacate está muy bien, pero vamos, que comiendo aguacate no. Es decir, si luego comes en exceso a lo largo del día, pues por mucho aguacate que comas, pues no vas a adelgazar, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, son esas recetas mágicas que se intentan resolver problemas complejos. Fijaros, los de la generación del 14 y del 27, que aquí hay autores muy sobresalientes, está nada menos que Unamuno y Ortega y Gasset. Y luego en el 27 está autores como Lorca, Cernuda o Miguel Hernández, es decir, que poetas de primera fila. Estos tampoco sabían de economía, pero también contribuyeron al relato del desastre y sobre todo en la pobreza, el atraso, el estancamiento económico de España. Fijaros, por poner uno de los más sobresalientes, Ortega y Gasset, en un ensayo precioso que escribió el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, sobre Ortega y Gasset, da en la clave. Ortega dice, Ortega y Gasset era un liberal limitado por sus desconocimientos de la economía. Es decir, sí que era liberal en lo político, era liberal en temas de hábitos y costumbres, pero de economía no se le veía que fuese muy liberal y sobre todo que no sabía mucho. De hecho, Ortega y Gasset es consciente. Fijaros, en una cita que he recopilado de una carta que envió en los años 20 a uno de los grandes economistas de la época, que era Luis de Olariaga. Luis de Olariaga pues introdujo el pensamiento foráneo en España, por ejemplo a Hayek, que a toda la escuela clásica, era un gran especialista en política monetaria. Pues Luis Olariaga estuvo un periodo en Londres pues formando, trabajando, y le escribe a Ortega y Gasset lo siguiente, dice: trabaje usted heroicamente. No lo más hondo, pero lo más urgente que hoy necesitamos es economía. Es decir, que el propio Ortega y Gasset sabía cuáles eran sus limitaciones. ¿eh? Pero insisto, todos estos autores que son sobresalientes en otros campos en la economía no sabía. Y como lo muestra aquí Ortega y Gasset. Fijaros, estos autores estaban obsesionados con un problema, España como problema, en vez de lo que hacemos los economistas, que es resolver los problemas de la economía española. Y en esa resolución de España como problema, esto que surge cada X tiempo en España, de los poemas esos de España, España me duele, que es puro sentimiento, eh, hay poco análisis económico. Es decir, está muy bien escrito, son muy persuasivos, pero que no tienen ningún fundamento de tipo
económico. Y entonces aquí la pregunta que me podían hacer es, oigan, los economistas que hacían en aquella época, ¿no? Es que no había economistas que dijesen que lo que decían estos señores no tenían ni idea. Pues había economistas, pero eran pocos. Y uno de los grandes problemas de los economistas de esta época, como de otras épocas, es que no sabían comunicar. Había un gran economista que era Antonio Flores de Lemus, ¿no? Que fue catedrático pues, en Barcelona y luego en Madrid, ¿no? Y este autor tenía un problema, o sea, era catedrático de Economía en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, lo que ahora es la Complutense, pero este hombre tenía el primer problema que no pisaba la facultad. En segundo lugar, cuando la pisaba, espantaba a los alumnos. Y luego, esto lo hablaba con mi querido amigo Juan Velarde, que por desgracia falleció hace pocos meses. Juan hizo la tesis sobre Flores de Lemus y era una persona desagradable. Es decir, cuando hacía una comparecencia, por ejemplo, en el Parlamento, cuando se discutió en 1929 si España entraba en el patrón oro o no, pues él dijo con cierta arrogancia que lo que iba a exponer lo entendería como máximo 2 personas en el hemiciclo, ¿no? Hombre, pues esa no es una forma de comunicar, ¿no? Es decir, si espantas a los alumnos, no pisas la facultad y luego estás con esa actitud, pues tampoco es que hiciese muchos amigos. Fijaros, ahí os pongo que luego tuvo muchos discípulos y muy importantes, pero esos discípulos desempeñaron un papel a finales de los años 30 y luego sobre todo en los años 50 y en los años 60. No, una época ya muy posterior. Es decir, pues el primero, Miguel Vidal, pues por ejemplo este fue el primer director que tuvo el Servicio de Estudios del Banco de España, que además tuvo un discípulo muy sobresaliente que fue Joan Sata, que es el que hizo el Plan de Estabilización de 1959, que fue un cambio muy importante del rumbo económico durante el franquismo. He pasado de la autarquía a una economía más liberalizada. Eh, y en Madrid, pues un tal pues, de Ramón Carande, Viñuales, y luego discípulos muy indirectos. Por ejemplo, Juan Velarde o Enrique Fuentes Quintana se consideraban discípulos de Antonio Flores de Lemus, ¿no? Pero todos estos que están ahí, que podemos hablar, pues son autores que desempeñan su labor muy posteriormente, casi 50 años después de los sucesos de 1898. Paradójicamente, analizando toda la literatura de esta época, vemos que hay regeneracionistas, la generación del 14, la del 27, los economistas que no comunicaban y que no tenían la importancia que luego tuvieron a partir de los años 50. Paradójicamente, donde hemos visto que hacen un análisis más adecuado de lo que estaba pasando económicamente es en el sitio más insospechado. El profesor José Luis Ramos Gorostiza y yo estamos haciendo un estudio sobre la imagen económica de España. Entonces analizamos diferentes textos de economistas y no economistas, en diferentes formatos, donde hemos encontrado, paradójicamente, textos donde se habla de la bonanza que había en España en la década de los 90 y después de los 90, son en las guías turísticas de España. Es decir, cuando escribía un señor una guía para los turistas y que tenían que visitar, en esas guías ahí aparece una visión de la economía española que era más acertada de lo que estaba pasando. Es decir, ni los grandes intelectuales del 98, del 14 y del 27 lo captaron y los economistas no lo supieron transmitir. Fijaros, todas estas guías hacen mucho hincapié en en dos exposiciones internacionales, una iberoamericana que fue la de 1888 en Barcelona y luego las del 29 en Barcelona y en Sevilla. En estas guías, ya en los años 90, cuando los regeneracionistas antes del 98 decían que la economía era un desastre, estos ya empiezan a decir que, bueno, que pueden visitar usted Barcelona, que tiene unos edificios preciosos, no sé qué, pero que también destacan ahí, pues, la zona industrial de Cataluña, describen los diferentes barrios
bueno, ciudades independientes que ahora son barrios de Barcelona, como Sants, por ejemplo, ¿no? Es decir, que describen cómo era la gran zona industrial de España, pero no solo se circunscriben a Barcelona, sino que analizan, por ejemplo, el País Vasco o, por ejemplo, Sevilla. Es decir, Sevilla, pues sí, describen que tiene una giralda muy bonita, etcétera, pero fijaros, dicen, después de Barcelona, Sevilla es sin duda alguna la ciudad de España donde mayor desarrollo ha adquirido la industria. Hállanse actualmente establecidas en ella numerosas fábricas de aguardiente, cervezas, básculas, cámaras de hierro, relojes, fósforos, tejidos de todo género, azulejos, sederías, cintas, curtidos, guantes y en general de toda clase de manufacturas. Es renombrada su fábrica de porcelana instalada en el antiguo convento de la Cartuja y lo es más aún la fundición de hierro de acero de Portilla, White y compañía. Es decir, que, eh, que no solo se circunscribía pues, al norte o la zona catalana, sino que sabía analizar dónde estaban los focos y cómo estaba creciendo la economía. Si vamos a otras guías posteriores, ¿no? Pues, por ejemplo, la DB, por lo mismo, es decir, pues analiza pues, cómo se está desarrollando Cataluña, Andalucía, o por ejemplo Bilbao, por ejemplo, en este caso pues dice Bilbao, su población ofreció un ejemplo característico de la adaptación de un pueblo antiguo al progreso moderno. Y describía toda la cuenca izquierda del Nervión y bueno, pues estos eran, que en principio tenían que hablar de monumentos, eran los que realmente estaban viendo cómo estaba progresando la economía española en aquel momento. Fijaros, también hemos analizado las guías extranjeras, ¿eh? Que todavía algunas persisten, por ejemplo, la Murray, la Browser, la Aussie, la Appleton, Baedeker, la Cook, la Blue, la Satchel. Estos, en cambio, no se daban cuenta de eso, ¿no? Estos lo que exponían era, pues eso, la imagen estereotipada de España, de toreros, toros, cármenes, navajas, flamenco, Inquisición, que se había abolido ya hacía más de 50 años, ¿no? Es decir, estos extranjeros, las guías estas, en cambio, no se enteran de lo que estaba pasando. Con lo cual, lo que vemos es que el relato de los intelectuales no reflejaba lo que estaba ocurriendo, los economistas no supieron transmitir lo que estaba ocurriendo en la economía y luego en unas guías marginales de donde se enteraban un poquito lo que estaba ocurriendo en España y eran unas guías pues, que las utilizaban pues, un grupo muy reducido de la población española. Entonces vamos a ver lo que pasaba realmente. O sea, vamos a ir a los datos y a los hechos, ¿no? Fijaros, para ver lo que estaba ocurriendo en la época, vamos a ver ahí pues una serie de variables. Por ejemplo, la población. Pues ahí podéis ver que desde 1850 hasta prácticamente en la actualidad, la población española pues incrementa y de una forma considerable. Generalmente todo el mundo se queda fascinado con la parte esta de la curva, que es la segunda mitad del siglo, no lo voy a aceptar, del siglo XX, y dice, ay, ahí es donde creció, pero antes del siglo XX pues parecía que no había crecido la población, pues sí que creció. ¿eh? Las caídas de población ahí abajo se produjeron en 1869, 1919, 1939 y 2013. Es decir, ninguna está relacionada con 1898. Es decir, el 69 es cuando se manda al exilio a Isabel II, se produce la Revolución Gloriosa, el sexenio revolucionario, en el 19 la finalización de la Primera Guerra Mundial, el 39 la finalización de la Guerra Civil y luego en el 13, en el 2013 como consecuencia de la recesión del 2007 de 2008. Es decir, no hay caídas grandes en el periodo que estamos analizando y menos en el 98. La evolución de la población española pues es como el resto de Europa. Claro, por ejemplo, la mortalidad española al final del siglo XIX era una de las más altas de Europa, pero ya en las primeras décadas, desde justo después del desastre del 98, la mortalidad española empezó a disminuir y sobre todo la infantil. Es decir, tomando medidas muy sencillas como las medidas higiénicas después del parto.
Es decir, que era muy importante porque morían muchas mujeres y muchos niños por no emplear esas medidas higiénicas básicas. Y una variable de la población muy importante es la esperanza de vida. En 1900, la esperanza de vida, o sea, en términos medios, de España era 34,8 años, y en Japón, Suecia, Estados Unidos, Francia, o sea, los países más ricos están entre 44 y 56 años. Pero fijaros, en 1910 ya eran 47 años y en 1930 50. Es decir, la esperanza de vida no cayó después del 98. Y los economistas tenemos muy en cuenta la importancia de la esperanza de vida. ¿Por qué? La esperanza de vida está relacionado con un concepto económico muy importante, que es el capital humano. ¿El capital humano qué es? El capital humano es lo que invertimos en salud y en educación. Si la esperanza de vida es muy baja, se hace muy poca inversión en capital humano, porque claro, ¿quién va a estar estudiando hasta los 23 años si la rentabilidad que vas a obtener por términos medios es, vas a vivir 34 años? Ahora la esperanza de vida en España antes del COVID estaba en el 86,7%, creo, por ahí estaba. Pues evidentemente ahí sí que es rentable invertir, hacer estudios superiores, hacer un máster, o hacer un doctorado. Es decir, estás estudiando incluso hasta los 24 o 26 años, porque luego tienes un periodo muy largo para recuperar esta inversión. Pues claro, en España esta subida de la inversión o sea, el aumento de la esperanza de vida y la inversión, pues se refleja, por ejemplo, en educación, los índices de alfabetización de la población, justo después del 98, pues suben. Fijaros la tasa masculina, cómo va subiendo el 55% de la población masculina alfabetizada, en el 10, 61, 67, en los 30, 80, y en 1940 el 88%. Es decir, esto también rompe un poquito la idea esta de que ah, la población española no sabía leer, escribir, la mayoría, hasta los años 60. No, aquí se está, y las mujeres también, es decir, van un poquito más atrasadas, en este caso que los hombres, pero también el índice de alfabetización es muy importante. Fijaros el que en una sociedad más atrasada el índice de alfabetización de la mujer sea alto es muy importante, porque en estas sociedades más tradicionales la mujer eh, principalmente pues trabaja en casa y es la que transmite los primeros valores a los hijos. Entonces, una población femenina alfabetizada es muy importante porque transmite capital humano a los hijos. Por eso es un fallo de las sociedades atrasadas no educar a las mujeres, porque las mujeres es el primer contacto que tienen los hijos con esta formación en capital. Si vamos a otras variables más económicas, como el Producto Interior Bruto, pues también, si se ve la curva, pues todo el mundo, por regla general, lo que ve es la segunda parte de la curva. Es decir, esto es 1850, como se ve, la población, el PIB, perdón, va creciendo, solo hay caídas, muy importante, la guerra civil, pero todo el mundo se queda fascinado con la segunda parte. Es que en los años 60, claro, creció mucho España, ¿eh? Y creció mucho España porque se produjo lo que se dijo el milagro económico español. Es decir, igual que ahora estamos hablando del milagro económico de China y de la India, ¿no? O en los años 70 y 80, el milagro de los tigres asiáticos, Taiwán, Singapur, Hong Kong, etcétera. O en los años 50 del siglo XX, el milagro alemán, pues en los años 60 el gran milagro fue el caso español y el caso japonés, ¿no? Pero no nos tenemos que dejar fascinar solo por este crecimiento que fueron de 6, de 7 y de años, hubo años el 8%. Antes también creció la economía, y cuando creció más la economía, precisamente, fue después del desastre. Es decir, del desastre naval, es decir, en las 2 primeras décadas del siglo XX. Hay una cosa que es importante, claro, ahí es
la proporción del Producto Interior Bruto español sobre el PIB de Europa. En 1820 era un 7,7%. Y como podéis observar, a partir de los años 30, 50, baja. Es el momento en el que España pasa de ser un imperio a ser una nación. Hasta el siglo XVIII, las tres potencias económicas todavía europeas eran Inglaterra, Francia y España. Después de la guerra napoleónica desaparece España y se convierte de ser un imperio a ser una nación. Y durante este periodo España está creciendo. No está estancada, pierde proporción dentro del PIB europeo. Lo que pasa es que en Europa se está produciendo la revolución industrial de una forma temprana. Es decir, primero en Inglaterra y luego en Bélgica. Pero fijaros que hasta los años 50, ¿eh? Eh, mm, países que todavía no estaban unificados, un país que no estaba unificado, Alemania, todavía era un país atrasado. Es decir, en los años 20, 30, si cogéis los libros de los viajeros españoles o extranjeros, la gente donde iba, pues iba básicamente a París, que era un centro cultural de diversión, iban a Inglaterra, que era evidentemente pues el país que se estaba desarrollando en aquel momento, y luego estaban fascinados con Bélgica. Es decir, hay muchas crónicas que los viajeros dicen, ay, es que Bélgica está lleno de chimeneas, que echan el humo, está creciendo. Y luego iban a unas zonas de Alemania porque era romántico. Había unos castillos góticos, pero una narración pues, atrasada. Estaba creciendo poco como España. Lo que pasa es que luego, en el último tercio del siglo XX, pues Alemania se unifica y ahí, desde el punto de vista económico, pues se produce un crecimiento muy importante. España creció, pero menos que el resto de Europa. Es decir, no se quedó estancada, sino un poco atrasada. Iba un poco donde se produce el gran atraso económico de España es entre 1820 y 1870. Ahí sí que hay una bajada porque es cuando se están industrializando pues, Inglaterra, Bélgica, zonas importantes de Francia, están creciendo mucho y España menos. Eso no quita que en el reinado de Isabel II se hicieron muchas reformas y muy importantes, ¿no? Pero también el reinado de Isabel II fue un periodo de muchas inestabilidades. Claro, es que hubo 3 guerras civiles, ¿eh? En ese periodo. Y luego es que si ves la nómina de los ministros de Hacienda es que no duran ni 9 meses. Es decir, eso da muy poca estabilidad, ¿no? Pero pasado este periodo, podemos ver, y ahí en el cuadro se ve cómo España, este es el Producto Interior Bruto por habitante, cómo a partir de la primera década del siglo XX, pues empieza otra vez a crecer. Mira, he entresacado dos fechas de crecimiento entre 1913 y 1935, lo que crece, un 2,2 entre 1870 y 1913, 1,6 entre 1913 y 1935, y si cogemos el periodo 1913-1929, el crecimiento fue de un 2,5. No está nada mal, Evidentemente, si lo comparamos con el siglo XX, los años 60, no es tanto, pero si lo comparamos con los años 40, pues la verdad es que fue un crecimiento. Por eso se dice que en los primeros 2 décadas del siglo XX, igual que hubo una edad de plata de la cultura española y de la ciencia, es decir, que hubo todos estos regeneracionistas, todos los Ortega y Gasset, los Unamuno, todas las visitas de los grandes intelectuales europeos a España, desde John Maynard Keynes hasta Einstein, etcétera, y fue una época de plata, ¿no? En comparación a la edad de oro, es decir, el siglo de oro, el siglo XVI y XVII, en la economía pasó lo mismo. Y fue un periodo de crecimiento económico importante. Entonces, lo que describían esos regeneracionistas de
que se estaba acabando con la aldea castellana, que de todos los... No, lo que estaban describiendo realmente es que se estaban produciendo un progreso económico en España. Y eso conlleva un proceso de éxodo rural del campo pues a la ciudad. Es decir, los agricultores más pobres eran pobres, pero no eran tontos. O sea, sabían dónde tenían que ir a trabajar para tener unos salarios más altos y subir su nivel de vida. Es decir, la gente abandonaba los pueblos, pues les costaba mucho los pueblos, pero que querían ganar dinero como el resto de los mortales, ¿no? Insisto, los pobres son pobres, pero no son tontos en ningún momento, ¿no? Como podéis observar, pues el desarrollo que se produce después de 1898 pues fue que España crecía un poco más atrasado que el resto de Europa, pero crecía, nunca se estancó. Lo que pasa es que iban a más velocidad. Hubo periodos en el que logramos reducir la diferencia entre Europa y España, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, que España pues fue un país neutral, ¿no? Realmente el gran problema que tuvo la economía española no fue el 98, fue la guerra civil. Es decir, la guerra civil fue nefasta desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político porque en los años 30 se produjeron dos crisis, una política que fue el paso de una monarquía a una república y una crisis económica como consecuencia de la crisis del 29. Y se resolvió de una forma pésima, con un golpe de Estado. Fijaros la diferencia con los años 70, que estábamos en la misma situación. Había una crisis política que fue pasar de una dictadura a una monarquía parlamentaria y una crisis económica como consecuencia de la crisis del petróleo. Afortunadamente, y a diferencia de los años 30, se resolvió de una buena forma. Es decir, hubo dos hitos importantes en los años 70, que fue el pacto político, que es la Constitución de 1978, y el pacto económico, que son los pactos de la Moncloa de 1977. Es decir, lo que no supimos hacer en los 30 se hizo en los 70. Y esto es precisamente lo que se está cuestionando ahora. Es decir, lo que se llama el régimen del 78, pues esto que fue un éxito, porque claro, después de este pacto ha habido 40 años de democracia, crecimiento económico y no inflación. Algo inusitado en la historia de España, que coincidiesen las tres cosas. Pues como podéis observar, la economía española después del 98 no fue un desastre. O sea que sí que pudo haber sectores económicos concretos que saliesen perjudicados. Pues a lo mejor el sector naval o la construcción de barcos en algún puerto, en algún astillero concreto. Eso sabéis muchos de los que están aquí sabéis muchísimo más que yo. O, por ejemplo, grupos de presión importantes, es decir, los que hacían el comercio, sobre todo con Cuba, que era un grupo, un lobby muy importante, que era el catalán, que era proteccionista. Pues claro, pues cuando se pierde Cuba, pues es cuando pierden si me permiten la expresión, el chollo, ¿no? Y no es casualidad que cuando pierden esa ventaja, es cuando surge en Cataluña todos los movimientos regionalistas, independentistas, volver otra vez al periodo antes de 1714, ¿no? Otro aspecto, y con esto ya termino, que ya creo que habla muchísimo, se suele decir que después del 98 el Estado quiebra, el Estado español, porque claro, un conflicto bélico hay que pagar a los soldados, los barcos, etcétera, y la hacienda pública pues se resiente. Siempre que hay una guerra, siempre hay un problema de déficit público, un problema presupuestario. Fijaros aquí, afortunadamente, tuvimos a un personaje muy importante, que es Raimundo Fernández Villaverde, ¿no? Raimundo Fernández Villaverde, que yo creo que no se le ha dado la suficiente importancia que tuvo. Él formaba parte del Partido Conservador y quiso presidir
el Partido Conservador. No lo logró porque fue un buen economista. Si hubiera sido un economista mediocre y hubiera hecho ahí pues una chapuza, seguro que hubiera sido el presidente del Partido Conservador, pero como fue un buen economista y tomó medidas adecuadas, que siempre son un poquito duras, pues no logró eso. Hubo otros, así con un perfil más populista, que logran conseguir ese liderazgo. Fijaros, el problema es que, claro, pues la guerra de Cuba básicamente se pagó con deuda. Y claro, lo primero que tuvo que hacer Raimundo Fernández Villaverde es cómo pagamos esa deuda. Y ahí está la ley presupuestaria de 1899-1900, ¿no? Que es un plan de estabilización. ¿Qué es un plan de estabilización para los economistas como el que se produjo en 1959? Cuando se gasta en exceso más de lo que se tiene, pues tienes que volver a tu nivel de gasto, al que puedes pagar con tus impuestos. Entonces, un plan de estabilización es como un plan para adelgazar antes del verano, ¿no? En la famosa operación bikini, ¿no? Que todo el mundo quiere meterse en el traje de baño del año pasado, del año anterior, y entonces por lo que hace es un régimen de estos milagrosos pues para perder 2 o 3 kilos. Pues esto es lo mismo. Un plan de estabilización es volver a la situación previa de un gasto excesivo. Y Ramiro Fernández Villaverde lo que hizo fue una nivelación presupuestaria, es decir, entre ingresos y gastos, y no generar déficit. En segundo lugar, ordenar la deuda pública y luego no acudir a los ingresos no fiscales. Es decir, un ministro de Hacienda tiene dos opciones, o bien recaudar más por vía fiscal, es decir, aumentando los impuestos, o por vía no fiscal, que es provocando inflación. Es decir, llamando al Banco Central, en este caso al Banco de España, que empieza a emitir billetes. ¿Qué ocurre cuando emite billetes? Pues que cuando emites una cantidad excesiva de billetes, pues se deprecian los billetes y el resto de los productos pues suben su precio. Eso se llama inflación. Y la inflación es un impuesto que pagamos todos. ¿Por qué? Porque perdemos poder adquisitivo. Pues Raimundo Fernández Villaverde, por lo tanto, con la reordenación de la deuda pública, con la nivelación presupuestaria, no acudir a la inflación y una pequeña reforma tributaria que hizo, esto es importante porque, fijaros, en la España contemporánea solo hay 2 reformas tributarias importantes. ¿eh? La de 1845, que es la de Mont-Santillán, y la de 1977, que es la de Fernández Ordóñez y Enrique Fuentes Quintana. Esos son los dos grandes cambios. Son dos sistemas fiscales diferentes. Por ejemplo, los impuestos directos en el caso de la reforma de 1845 son impuestos proporcionales y de producto. Y en la de Fuentes Quintana y Fernández Ordóñez son impuestos sobre la renta y son progresivos. Bueno, hay más cambios que yo no puedo explicar. El único retoque importante que se hizo lo hizo Raimundo Fernández Villaverde. Entonces, todas estas medidas lo que llevó es que logró un superávit desde 1899 hasta 1908. Algo inusitado en la historia de España. Es decir, que después de lo que se llama el desastre naval de 1898, llega un ministro de Hacienda y logra no solo cuadrar las cuentas, sino conseguir un superávit. Y algo que hizo muy bien Fernández Villaverde, y es que tuvo discípulos en los dos partidos mayoritarios, tanto en el conservador como en el partido liberal. Que aquí podéis observar que en el Partido Conservador, pues González Besada o Antonio García Lys, o en el liberal, Rafael Gasset o Eduardo Cobian o Santiago Alba, son de dos partidos completamente diferentes, pero que Raimundo Fernández Villaverde los convenció que lo que había que hacer era apretarse el cinturón y obtener unos superávits en el presupuesto público. Es decir, que hizo una gran labor no solo como ministro, sino también como adoctrinar a los ministros de las dos vertientes o los dos partidos que existía en aquella época.
Con lo cual, podéis ver que desde el punto de vista del sector privado, es decir, en la evolución de la economía, pues después de 1898 hubo una edad de plata y desde el punto de vista de los presupuestos estatales hubo un superávit. Esto se empezó a estropear al final de los años 20, que empieza a surgir algo que luego la guinda se pone en los años 40. Es lo que Enrique Fuentes Quintana y Juan Velarde llamaron el modelo castizo. Es decir, ya al final salimos de la regla buena de Raimundo Fernández Villaverde y empezamos a crear esta economía que es con proteccionismo, con inexistencia de una política monetaria adecuada, es decir, que generaba inflación, con un intervencionismo que distorsionaba el funcionamiento de los agentes económicos y luego un sector público que estaba atrasado, era pequeño y además invertía en cosas que no contribuía pues, al crecimiento económico, ¿no? Pues, hubiera estado mejor que hubiera invertido a lo mejor si tenía que invertir pues, en infraestructuras, ¿no? Y no en otras partidas no tan importantes, ¿no? Entonces, y con esto ya termino mi exposición, o sea que el verdadero problema de la primera mitad del siglo XX no fue 1898. El problema fue la guerra civil en los años 40, que es la gran década perdida para la economía española, la época de la hambruna, ¿no? Y la época de la autarquía, ¿no? Que afortunadamente a partir de 1959 con el plan de estabilización dio un rumbo, cambió de rumbo la economía española y permitió poner las bases de lo que luego iba a ser pues, el crecimiento económico de los años 60, ¿no? Es decir, que para mí esto de la leyenda desde el punto de vista económico del desastre del 98 no existió. Es decir, pues eso de, pues sí que existió, pues a lo mejor desde el punto de vista literario, periodístico, ensayista, patriótico, como eso, Viva España, con honra, todas estas cosas no reflejaban realmente lo que estaba ocurriendo en España desde el punto de vista económico, ni en el sector privado ni en el sector público. Bueno, pues con esto yo termino aquí mi exposición y quedo a vuestra disposición pues, si queréis hacer alguna pregunta o aclarar alguno de los puntos que he señalado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se nota que es catedrático porque ha sido una lección magistral y además clarísima. A mí me gustaría remarcar quizás un dato que influye en la economía y no sé si se estudia en las facultades de economía, que es el dato de la guerra. Vemos que España en el siglo XIX lo empieza con la guerra napoleónica, 3 guerras civiles, como ha dicho, y estamos fatal. Felizmente, la guerra del 98 tiene menos impacto porque es una guerra que dura 3 meses y además nos libera de una guerra atrasada, de forma que Fernández Villaverde en el siglo XX ya puede empezar sin una deuda exterior. ¿Qué ocurre después? Guerra civil, nos hundimos de nuevo, pero luego vienen 40 años de paz, de los cuales los 20 últimos años quizás sea, antes mencionó la edad de plata, la edad de oro. Luego, este factor guerra se tiene en cuenta los economistas, porque ahora mismo estamos viendo que tenemos 2 guerras que nos están hundiendo en la miseria con los precios de los combustibles, de las materias primas, etcétera, etcétera, y no sé si esto se tiene muy en cuenta en las facultades a la hora de estudiar la economía, ya que la guerra no la deciden los economistas, aunque siempre son económicas. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Hombre, evidentemente sí que lo tenemos en cuenta. En mi facultad, de hecho, tenemos un máster que es Economía y Defensa. Es decir, que algo relacionado con los asuntos bélicos sí que hacemos los economistas y en mi caso, que yo soy economista y soy historiador, ambas cosas, nosotros tenemos en cuenta la guerra porque nosotros analizamos el marco institucional. El marco institucional es muy importante porque es lo que define las reglas del juego. Y las reglas de juego son muy importantes que estén bien definidas porque pone incentivos, los quita a los agentes económicos. Es decir,
pues cómo están definidos los derechos de propiedad, por ejemplo, o cómo están definidas las quiebras de las empresas. Y dentro de ese marco institucional está pues factores importantes como los bélicos. Y sobre todo, si esos, siempre que hay un conflicto bélico, hay que pagarlo. Y siempre que hay un conflicto bélico, pues los gobiernos llega un momento que no pueden subir los impuestos y, como he dicho antes, acuden a métodos heterodoxos, como la emisión de deuda pública, que al final es diferir el déficit público, es que lo pagan las generaciones posteriores, o bien la inflación. Es decir, todas las guerras napoleónicas, por ejemplo, en Inglaterra, pues hizo que se suspendiese el patrón oro, porque empezaron, o sea, el patrón oro tú podías emitir si tenías una cantidad, unas reservas metálicas, en este caso en el Banco de Inglaterra. Claro, como tenían que los ingleses contener a Napoleón, pues empezaron a emitir más libras del oro que tenían por inflación. ¿Qué pasó después de la guerra napoleónica? Pues el plan de estabilización, es decir, otra vez meternos en el corsé. Después de la guerra napoleónica, pues en España pues pasó lo mismo, pasó en Francia, pasó en toda Europa, ¿no? Es decir, que sí que lo tenemos muy en cuenta porque altera el funcionamiento del marco institucional, porque sobre todo al crear déficits y al crear inflación, los agentes económicos se distorsiona su funcionamiento. Es decir, una empresa en en un contexto de inflación paraliza muchas de sus inversiones, con lo cual tiene efectos muy negativos. Muchas gracias por su exposición, pero yo le he puesto ahí una fecha mágica, 1908. Para la Armada fue la fecha de la ley Maura Ferrandiz, que aprovechó ese superávit para hacer la escuadra, ¿no? Fue la ley que cambió toda la Marina, o sea, cambió, se trajeron a los ingleses, hizo la Sociedad Española de Construcción Naval y verdaderamente hasta que no se murió Fernández Villaverde no se pudo hacer esa ley, porque no les dejaba, simplemente. O sea, que Maura pudo actuar en cuanto se murió Fernández Villaverde y aprovechó. Y bueno, me ha gustado que lo haya explicado también, pero hay suena en esos que hemos estado muchas veces con cosas de la guerra de Cuba, una que España no realizó el mismo esfuerzo bélico en proporción al que hicieron los Estados Unidos de América. Y otra es que efectivamente para la nación pudo ser bueno en esas estadísticas, pero yo hice estadística en la Sorbona y entonces comemos un pollo entre los dos y medio pollo cada uno y uno no comió nada del pollo, ¿no? Pero siempre estamos con ese problema, porque familias enteras españolas se arruinaron con la guerra de Cuba. Los que exportaban a Cuba y los que exportaban desde Cuba a España y se tuvieron que volver. Y entonces es muy difícil, depende el cristal con que se mira, ¿no? Sí, vamos, es lo que he dicho yo al final, es decir, la tónica general fue de una edad de plata. Evidentemente, precisamente los dos sectores que he dicho que se pudieron ver afectados fue uno, el naval, porque claro, Fernández Villaverde dijo, pues sí, sí, me parece muy bien que se cree una flota, pero es que ¿de dónde sacamos el dinero? Es decir, Fernández Villaverde lo que quería era encontrar un equilibrio presupuestario, no emitir más billetes para no crear inflación porque se quería incorporar al patrón oro. Entonces, si te quieres, el patrón oro es como un corsé, es como el sistema monetario europeo, no puedes moverte mucho, ¿no? Entonces, ese es su objetivo, porque lo que quería Fernández Villaverde es que era un marco institucional estable. Y entonces le dije, pues sí, sí, está muy bien que se hagan estas infraestructuras o que se construyan más barcos, pero mire usted, es que primero tenemos que crecer un poquito para poder recaudar un poco más. Y luego, como he dicho, el otro sector fueron los que comerciaban eh, con, eh, con Cuba, ¿no? Que una parte de ese comercio pues era muy variado, pero estaba en manos, por ejemplo, de un lobby importante que era el catalán. Entonces, pues evidentemente, claro que perdieron, pero es que era un lobby que estaba privilegiado, entre otras cosas porque
podíamos hacer el ejercicio inverso, es que nos robaban a todos los españoles. Es decir, es que estaban beneficiándose de un arancel proteccionista que teníamos que pagar todos los consumidores muchísimo más. Claro, entonces dices, pues claro, es que no estoy hablando que el conjunto de los catalanes nos robasen, que no se entienda. Es un lobby, porque luego hubo en Cataluña, pues uno de los grandes pensadores librecambistas era catalán, que era Laureano Figuerola. Es decir, que había grandes liberales ahí, o San Román, grandes liberales, pero había un lobby que se beneficiaba de ese comercio y de los aranceles proteccionistas. Entonces, esto ya no hablo como economista, no me daban pena que se arruinasen, sinceramente. Es decir, oiga, había tenido mucho tiempo para transformar sus industrias y que fuesen más competitivas, pero lo que se beneficiaban fue de un estanco. Pues a mí cuando un estanco pierde su monopolio, a mí no me da ninguna pena, personalmente. Eso es un comentario personal. Es decir, lo que dice la estadística, pues sí, se habla en términos medios. Luego esto hay que matizarlo. Pero en lo que nos conviene al conjunto de los ciudadanos es cómo crece la economía. Que pierdan uno. Y hay una cosa muy importante, que siempre los que pierden, y son pocos, son los que tienen una capacidad de persuadir muchísimo mayor. Es decir, porque quien perdía con la inflación era el conjunto de los españoles, pero como eran muchos no se organizaban. En cambio, un lobby pequeño, que tenían una red muy tupida, esos son los que por regla general te venden, que ellos no lo hacen por ellos, por sus empresas, sino lo hacen por España, ¿no? Porque a mí cuando dice un lobby que lo hace por España, digo, no sé yo si lo hacen por España o realmente lo están haciendo por ellos, ¿no? Es decir, claro, pues esos son, es decir, la economía y sobre todo una economía de mercado es así, es decir, es que es una economía que es muy ágil, hay gente que pierde y que gana. Lo que miramos los españoles es que el resultado sea bueno, al final, Hombre, también hay pues momentos que hay ayudas, ¿no? Para los que pierden, pero en general lo que vemos es la tendencia, ¿no? de la economía. ¿En qué momento, Luis, se pierde en España después del 98 el Santo Temor al Atlético? Se pierde cuando muere Fernández Villaverde, que es en el 1805, creo. 1905, perdón. Y cuando sus discípulos en ambos partidos empiezan a tener menos importancia, ¿no? Porque digo, por ejemplo, Villaverde no logra presidir el Partido Conservador porque es que había tomado medidas muy duras, que habían sido muy beneficiosos. Y entonces esto, tanto los conservadores como los liberales, los dos grandes partidos, prefirieron optar por otras medidas menos duras, más fáciles para los políticos y más complicadas para los ciudadanos. Fijaros que aquí se produce en estos años cambios muy curiosos, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, grandes liberales como Echegaray, ¿no? Es el que da el monopolio de emisión de billetes al Banco de España. O, por ejemplo, Moret, uno de los grandes liberales, es el que aprueba el gran arancel proteccionista. Era muy liberal en política, pero luego en economía, claro, cuando Fernando Villarde y compañía pierde su poder, ganan estos, ¿no? Bueno, pues Maura es un político pues muy importante y hizo cosas muy importantes, pero algunos consideramos que no hizo lo adecuado, ¿no? Aunque favorecía a algunos sectores, en este caso el naval, ¿no? No es el presidente de la Liga. Siempre le pasa lo mismo que
tuve que hablar en contra de las medidas proteccionistas contra el aceite en mitad de Jaén, ¿no? Menos mal que tengo amigos que me sacaron por la puerta de atrás, ¿no? Sí, Ahora sí. Sí, bueno, muy clarificador ese análisis con cifras que demuestra pues que no hubo desastre económico, hubo crecimiento hasta 1908 incluso. Y, y claro, yo lo que me causa perplejidad ahora en este momento es en el desastre 1808-1824, donde se pierde la posesión de la sexta parte del planeta. Territorios inmensos, ciudades, ríos. Ojo, y no afecta a la economía, sino que parece mejorar. Y en el desastre de 1898, que se desplazaron 200.000 hombres, barcos, y se pierde todo y la economía mejora y sigue mejorando los años posteriores. Es que tampoco aportaban esos territorios a la economía española. vamos a ver, he señalado que entre 1820 y 1870 es cuando se produce el gran desfase, ¿eh? Es decir, la economía española crece, pero a un ritmo más bajo, pero se produce un desfase. Es decir, lo que está ocurriendo es que las economías, aquí voy a pasar en este gráfico, a ver dónde está, aquí. En este gráfico de aquí, este es el importante, vamos a ver. Aquí estamos, no aquí, en este. Entre 1820 y 1870 es cuando se produce un bajón, ¿eh? El bajón es que España siguió creciendo, pero lo que ocurrió es que los países de nuestro entorno crecieron muchísimo más, ¿eh? Entonces no se quedó estancada la economía española, sino que se quedó atrasada. Y ese escalón, ¿eh? lo logramos superar a partir de la primera década del siglo XX, ¿eh? Como he dicho antes, en ese periodo entre 1820 y 1870 es que pasaron muchas cosas en España. ¿Por qué no crecimos tanto? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, en Bélgica se convierte, después de Inglaterra, es el país que más crece en Europa? Dice, pero bueno, Bélgica se acaba de independizar, un país pequeñito, un país que no tiene recursos naturales, que no tiene nada. Bueno, pues quitando el Congo, vamos a quitar lo de Congo. Y pero realmente lo que hizo es que definió un marco institucional muy importante y fue un país que la estrategia que tuvo de crecimiento, sabiéndose pequeño, fue un país que tuvo la estrategia de abrirse a terceros. Es decir, ¿para quién producía a Bélgica? ¿Eh? Pues para el mercado inglés y sobre todo para el francés, ¿eh? Entonces, a pesar de todas esas colonias y toda esa historia terrible del Congo y todas esas cosas que otra vez Mario Vargas Llosa lo describe muy bien en una de las novelas, realmente es que lograron definir también el mercado institucional. Como un país pequeño creció en poco tiempo mucho, abriéndose a los mercados que tenían al francés, los estados alemanes, ¿no? Que todavía no se habían unificado los diferentes estados. En cambio, en España, digo, durante la época de Isabel II, que siempre ha tenido mala prensa porque es que no hizo nada, sí, se hizo muchas cosas. Y entre otras cosas se estableció una economía de mercado. Lo que pasa es que no se acabó de hacer las reformas en profundidad, porque es que tienen un marco institucional que no te permitía hacerlo. Es que tienes 3 guerras civiles, ¿eh? Y unas guerras que empiezas a desamortizar, entre otras cosas porque tienes que pagar la Primera Guerra
la primera guerra carlista. Es decir, que sí que se produce un escalón. Lo que pasa es que en España no logró crecer, no logró crecer tanto como, como el resto de los países. Y la pérdida de las colonias, esto lo ha hecho, fue la tesis doctoral de un gran historiador, Leandro Prados de la Escosura, ¿no? Que precisamente esto de la idea de pasar de imperio a nación se lo copia a Leandro, porque es el título de su libro, ¿no? Entonces ahí Leandro demuestra que realmente las pérdidas de las colonias españolas repercutió en primer lugar en el déficit público, que hubo que arreglarlo en plena guerra carlista además, y determinados grupos. Por ejemplo, uno de los sectores que se hundió fueron todos los intereses comerciales que estaban en torno a Cádiz. ¿Por qué? Porque claro, es que había un monopolio que estaba establecido en Cádiz. Cuando se rompe ese monopolio, ¿quién pierde? Pues claro, los gaditanos. Bueno, no los gaditanos, los comerciantes que estaban establecidos en Cádiz, que muchos eran gaditanos y otros eran en diferentes puntos. O sea que sí que hay gente que pierde en todos estos cambios, pero por término general, pues no, no es tan negativo. Es decir, yo creo y esto ya me meto en un tema que es muchísimo más amplio, es que la monarquía hispánica durante el siglo XVII y XVIII, pues sí que venía oro y plata de España, pero realmente el imperio español es que en donde crecía más era en la zona americana. Y que donde se hacía el comercio era ahí, es decir, que con España sí, pues venía el oro, la plata, una materia prima, se exportaba y todas estas cosas. Es decir, que cuando se pierde eso, pues no se pierden las relaciones comerciales, que era lo importante. Es decir, que lo que estábamos extrayendo, toda esa idea de que España explotaba América porque le sacaba, pues no, porque entre otras cosas, si os habéis fijado, no he empleado en muy pocas ocasiones la palabra colonia, porque, porque he hablado de territorios extrapeninsulares y está ahí en concreto, porque España nunca tuvo colonias, porque el sistema de colonización no fue de colonias, a diferencia de los otros imperios que pusieron factorías y que no colonizaron. Es decir, España pues es que estableció ahí universidades, hospitales, pues, cosas muy importantes. Es decir, yo he estado en México hace relativamente poquito, está el Hospital de Jesús, es decir, que fue el que se estableció cuando llegaron los españoles ahí a Nueva España, ¿no? Es decir, que realmente no perdemos tanto porque tampoco extraíamos tanto de las colonias, que ese es el razonamiento cuando hablas de colonias. No, no sé si con toda esta larga distracción he aclarado más, ¿no? Mira, con esto del 98 va a resultar que es verdad lo que dicen algunos analistas, que caricaturizando la situación decían que el sostenimiento de los territorios en ultramar era oneroso. Solamente era beneficioso para algunos, por ejemplo, en Cuba, a los ingenios del azúcar, la sacarocracia o algo así le llamaban, pero que era oneroso y que en el fondo, al perderlas, pues resultó beneficioso para España. Así dicho en forma caricaturesca, va a resultar que es así. Eso lo dijo precisamente un economista muy sobresaliente a principios del siglo XIX, Valentín Foronda. Valentín Foronda lo que propuso fue vender los territorios, es decir, nos quitaron del medio porque lo que nos interesaba era comerciar con ellos. Nos lo quisieron comprar 3 veces, Mm. no lo quisimos vender. Mm. Cuba 3 veces, desde 1823. Mm. Sí. ¿Por qué los países pequeños son mucho más ricos que los grandes? Me refiero, PIB, Luxemburgo, el mayor del mundo, seguido de cerca por Irlanda. Nos pasamos a Holanda, seguimos con Dinamarca. E incluso Israel,
que es la mitad es un desierto, tiene el doble de renta per cápita que España. ¿Es que está mejor administrado o es que es más complicado dirigir un país grande que uno pequeño? Gracias. Es que otra vez volvemos a lo mismo, voy a responder lo mismo. Es que los economistas, es decir, se dan muchas explicaciones. Esto es un debate que llevamos, bueno, desde el siglo XVI, ¿no? Es decir, por ejemplo, los economistas del siglo XVI españoles se planteaban, es decir, ¿por qué Castilla, que era el corazón de la monarquía hispánica, se está quedando atrasada cuando tiene territorio en los 4 continentes conocidos en aquella época? Tenían materias primas, tenían oro de América, plata, etcétera, y se estaba quedando atrasada. Y en cambio, un pequeño territorio que todavía formaba parte de la monarquía hispánica, que se independizó, que es lo que luego fueron los países Flandes, los Países Bajos, se convirtió, o sea, el gran milagro económico del siglo XVII fue Holanda, ¿no? Y decía, pero bueno, ¿por qué los holandeses se convierten en la primera potencia económica europea en el siglo XVII? Pero si es que no tenían escasa población. No tenían ni tierras y tenían que hacer diques para ganar tierra al mar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces estos autores empezaron a pensar, es que no son los metales preciosos lo que nos hacen ricos, es dedicarnos a las actividades productivas. ¿Eh? Es decir, una de las consecuencias de la afluencia de metales preciosos es que muchos comerciantes prefirieron vivir de las rentas y no del comercio. Si miramos y si damos un paseo, por ejemplo, por el Museo del Prado, hay 2 escuelas muy importantes de pintura, que es la escuela flamenca y la escuela española, las 2 extraordinarias. A mí me gustan las 2, aunque tengo una especial debilidad por Zurbarán y Velázquez, ¿no? Pero ¿qué representa cada una de las pinturas? Es decir, en las pinturas españolas magníficas hay reyes, santos, ¿no? En las flamencas hay gente haciendo cosas, ¿no? Es decir, entonces los economistas igual decimos, ¿por qué Japón se desarrolla a finales del siglo XIX y luego en los años 60 y en cambio Brasil, un país amplio con una población joven, fabulosa, con recursos naturales, está atrasado? Porque otra vez volvemos a lo mismo, lo que ha dicho usted de buen administrador, nosotros llamamos buenas instituciones. Son países que sean grandes o sean pequeños, se definen bien las reglas del juego. Porque si se definen bien las reglas del juego, hay estímulos para que los agentes económicos inviertan. Es decir, a mí pues yo no tengo nada en contra de los argentinos, me caen muy bien. La verdad que cada vez que he ido ahí me han tratado fabuloso. Pero cuando invierto, no invierto en Argentina. Invierto en Estados Unidos, ¿no? Prefiero ganar menos, pero seguro, pero no que me llegue una presidenta y después me expropie las empresas, ¿no? Y pierda todo. Es decir, no es que, insisto, me caigan mejor los estadounidenses y me caigan más los argentinos, no. Es que veo que las reglas de juego, con todos los defectos, están mejor definidas en Estados Unidos, en Suiza, en Francia o en Inglaterra, que no, desafortunadamente, en Argentina. Se nos está pasando el tiempo. Muchas gracias por la intervención. De nada.